Testaferros, magistrados, militares y hasta artistas, todos con comillas, por supuesto, son los que han venido controlando el negocio del oro en el Callao, de otra parte del negocio. ¡Ey! Y no lo digo yo, lo dice su alcalde, Coromoto Lugo. Los datos son demoledores y, por supuesto, ya se los voy a contar. El jefe de la DEA señaló que la muerte del niño Guerrero supone un importante revés para el Tren de Aragua, obviamente. Pero lo de las agencias no queda allí porque también la CIA habría proporcionado inteligencia clave para neutralizar a este espécimen, según reporta el Wall Street Journal. Y para el final del programa, una entrevista cortita que le hará comprender mejor todo el drama o parte del drama de los presos políticos del régimen que lidera Daisy Rodríguez. Un trabajo de nuestra querida colega y amiga Marjorie Méndez con Arantxa de Los Ángeles Hernández Castillo, la jovencita que junto a su hermana de tan solo 16 añitos fue secuestrada por el régimen o fueron secuestradas por el régimen. Acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, domingo 14 de junio de 2026. Augusto Navarro, tu servidor, en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. El alcalde del Callao denuncia control de testaferros, de militares, de artistas del régimen sobre las minas de oro de Bolívar y otras dependencias. Un detallazo. Jesús Coromoto Lugo, el alcalde del municipio del Callao, lanzó una fuerte denuncia pública que detrás de las plantas recuperadoras de oro en la zona operan todas estas figuras, testaferros del gobierno, militares y hasta artistas, todos ligados al régimen de Delcy. Según sus declaraciones, esta red controla una producción que representa, escuche bien, el 70% del oro que se extrae en toda Venezuela. Mientras la economía tradicional de los callaoenses desaparece y los beneficios, obviamente, no llegan a la población local ni tampoco al Banco Central de Venezuela, lo que es también igual de grave. En una entrevista, el alcalde expuso con claridad la situación principal del municipio minero del sur del estado Bolívar y luego precisó que actualmente existen 380 establecimientos de compra de oro en el Callao y que la mayoría son propiedad de ciudadanos extranjeros. El mismo fenómeno ocurre con los abastos y con distintos comercios. La joyería artesanal, que durante épocas fue el motor económico local y que atraía compradores de todo el país y de otros lados del mundo, ha sido desplazada por completo, comentaba. Según el alcalde, el Callao produce una cifra, 5.000 kilos de oro al mes, lo que equivale al 70% de toda la extracción aurífera de Venezuela. Sin embargo, esa riqueza, usted lo sabe bien, no se traduce en mejoras para la población, no entra al Banco Central y los servicios públicos siguen absolutamente deteriorados como en el resto del país. Las declaraciones del alcalde fueron realizadas en una entrevista con Jessica Vallenilla, de la cual se extrajo un video que está circulando en redes sociales, que si no se lo ha encontrado, seguramente se lo va a encontrar. El municipio de El Callao, históricamente ligado a la minería de oro, enfrenta desde hace muchos años el desplazamiento de su economía tradicional por actores externos y, obviamente, por estructuras violentas vinculadas al poder en Miraflores. La denuncia de Lugo pone sobre la mesa un patrón que es muy recurrente en la región: la existencia de plantas recuperadoras de oro con nombres locales o de apariencia formal, pero operados en la realidad por redes de testaferros, de militares que están en la jugada siempre y de figuras públicas que son cercanas al régimen. Hasta el momento no se ha registrado una respuesta oficial del interinato, ni habrá seguramente, y tampoco de las autoridades mineras de esas afirmaciones del alcalde. Pero la voz del alcalde del Callao expone una realidad muy cruda. Una de las zonas más ricas en oro de Venezuela ve cómo su principal recurso es extraído y comercializado por estructuras ajenas a la comunidad, mientras que la población local pierde su actividad económica histórica y se pregunta qué oportunidad real le queda al poblador en medio de toda esa riqueza. No muy distinto a lo que pasa en el Zulia, ¿verdad? Bueno. El jefe de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, como se conoce esta oficina, Terrence Cole, afirmó ayer sábado que la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, supone un importante revés para la organización criminal Tren de Aragua, esa que usted
debe recordar, no existía. Guiño, guiño. La muerte de Héctor Niño Guerrero supone entonces este importante revés para el Tren de Aragua y un recordatorio, agrega, de que los líderes criminales no pueden escapar de la justicia. Él creía que podía escapar del alcance de las fuerzas del orden desde un refugio seguro, pues estaba equivocado, señaló el funcionario. La DEA y nuestros socios continuarán persiguiendo con firmeza a los cárteles terroristas designados y a sus líderes donde quiera que operen. Ningún rango, esto no solo con los jefecitos, está fuera de su alcance. Ningún refugio es permanente y ninguna organización está por encima de la rendición de cuentas, advirtió Cole. Asimismo, señaló que la presión constante sobre estas organizaciones criminales debilita su capacidad para traficar drogas letales, ¿verdad, Diosdado? Propagar la violencia y amenazar la seguridad de nuestras comunidades. Que, por cierto, una cosa acerca de este tema. Para quienes se andan preguntando, ¿quién asegura que falleció el niño Guerrero, que fue dado de baja, y que no se trata de un falso positivo para engañar a Trump, como seguramente se ha topado usted en las redes? Pues bueno, la respuesta es un poco más simple de lo que se imaginan. Estados Unidos, su ejército, no funciona como el de Venezuela, y tampoco la CIA. Estas organizaciones confirman por sus propios métodos, no porque alguien les dijo, y también utilizan una regla del Departamento de Guerra que se llama PID, Positive Identification, que incluye ADN, biometría, reconocimiento facial, evidencia forense y también inteligencia. No es, señores, la primera vez que se le da de baja a un terrorista de alto perfil, si no recordemos a Bin Laden, por supuesto. Cuando el presidente, el secretario de Guerra y el jefe del Comando Sur confirman una baja de esta magnitud, no es porque Diosdado Cabello le echó un chisme o porque escucharon el programa de Indira Urbaneja, que no lo ve nadie. Es mediante el PID, el Positive Identification. Y es que, volviendo a nuestro programa de ayer, a mí me sigue sonando que el niño Guerrero le dieron de baja antes y que esperaron hasta el viernes para dar la noticia después del PID confirmado. Pero hay algo interesante para esta discusión. Decía hace pocas horas Rick de la Torre, exagente de operaciones senior de la CIA, Washington le regaló al régimen palabras amables de cooperación. Pero el dilema sigue intacto. Escuche bien. Si fue una operación combinada, Caracas admite que Estados Unidos pudo actuar decisivamente en su territorio. Y si no fue una operación combinada, Caracas admite que no controla su propio suelo. Ay, Delcy. Así o más claro. Por cierto, antes de continuar, como siempre, quiero agradecerles a todos ustedes que están aquí viendo el video en este momento y también a nuestros miembros del canal y suscriptores por ser parte de la comunidad, a quienes hacen sus contribuciones mediante los superchats y los super thanks, y en realidad a toda esta comunidad que nos ayuda muchísimo a seguir con este trabajo todos los días. Sin ustedes nada tendría sentido. Así que no olviden de dejar su like y de suscribirse si no lo han hecho. Aprovechen este momentito, que de esa manera nos ayudan a seguir creciendo y a que nuestra voz llegue a más rincones. Continuamos. Y es que el tablero criminal del continente, después de esta operación, sufrió un golpe definitivo en el terreno militar. Los datos que analizamos hace apenas algunas horas en el programa anterior sobre el Estado Bolívar se conectaron con esa neutralización del niño Guerrero, porque el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó ese ataque cinético del cual ya todos sabemos, fulminante, utilizando coordenadas exactas, como usted pudo ver, proporcionadas por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, según una afirmación del Wall Street Journal. Ese ataque con misiles inaugura una fase inédita en la política exterior de Washington. Bueno, quizá ni tan inédita, recordemos a Irán, aplicando la doctrina de la guerra global contra el terrorismo directamente ahora en el vecindario sudamericano. Aquí sí es inédita. El analista del International Crisis Group, Phil Gunson, diseccionó con mucha precisión la pérdida total de la soberanía y el nulo margen de maniobra que le queda al gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la intervención a principios de este año, con lo de Maduro y ahora con esto. Mario Silva debe estar pegando el grito al cielo. Porque decía, esto señala una expansión de los esfuerzos de la administración de Trump para emplear el ejército de los Estados Unidos en países vecinos en una autoproclama de guerra contra los cárteles modelada según la guerra global contra el terrorismo. Tiene una ventaja, que además la operación del 3 de enero para sacar a Maduro y el control de Estados Unidos
sobre las exportaciones de petróleo dejan al régimen de Delcy con muy poco margen de maniobra para defender ningún tipo de soberanía nacional. Así mismo es. La realidad de este cierre de filas es prácticamente matemática. Tras la captura de Maduro, el 3 de enero, el glorioso 3 de enero, el régimen interino de Delcy no tiene capital político ni financiero para oponerse a las exigencias de la Casa Blanca. Si la administración de Trump exige limpiar el arco minero del Orinoco para así garantizar los planes de reconstrucción energética de $100.000 millones y además proteger las inversiones, los taladros, la infraestructura de las firmas americanas o norteamericanas, el Palacio de Miraflores tiene que entregarse, relajarse y cooperar para abrirle paso a los drones del Comando Sur. Así de simple. Y esto se confirma con la muerte del niño guerrero. Desmitifica a esta megabanda que decían que no existía, pero al mismo tiempo impulsa el desmantelamiento de la red de financiamiento armado que sostenía el ala más radical del régimen, o sea, Diosdado Cabello. Señores, se quedaron sin el PRAN, se están quedando sin el control del oro ilegal, sin el negocito de Diosdado, usted sabe, el de los polvos, y ahora tienen misiles de precisión despachando la doctrina de seguridad de Washington en el corazón del territorio nacional. El mensaje para las estructuras criminales remanentes es devastador. Si el líder máximo del Tren de Aragua no pudo esconderse en el rincón más remoto, aunque ni tan remoto, del arco minero, con la complicidad de los militares locales, a los pequeños capitos que quedan en la provincia se les terminó el espacio para correr. La limpieza del territorio será real, armada y avanzará a paso de vencedores en este 2026. Claro que sí. Y ahora, regálale unos minuticos a este trabajo muy especial de nuestra colega y amiga Marjorie Méndez. Una entrevista corta que vale la pena cada minuto y que le hará comprender mejor el drama de los presos políticos del régimen que lidera Delcy Rodríguez. Un trabajo muy humano con Aranza de Los Ángeles Hernández Castillo, esta jovencita de 20 años ya, que junto a su hermana de tan solo 16 en su momento también, fueron secuestradas por los esbirros de la dictadura y que aquí habla por primera vez con Marjorie tras su excarcelación. Quizá usted no recuerde lo que estaba haciendo el 21 de noviembre del año 2025, pero ese día nunca se le va a olvidar a la persona que tengo a mi lado, porque ese día la desaparecieron, la encapucharon, la detuvieron y la llevaron a un juicio en una audiencia telemática en la que no entendía los cargos que le estaban imputando. Sin embargo, ella lo único que sabía era que tenía un hermano que había sido militar, había estado detenido bajo cargos de traición a la patria, pero que luchó por su libertad, la conquistó y logró salir del país. Tampoco entiende por qué ese evento que había ocurrido unos 9 años antes estaba afectando su vida ese día y unos días previos cuando ya se habían llevado a su hermana. Lo que pasó, Aranza, fue una verdadera pesadilla que ella quisiera olvidar muy pronto, pero no lo hará, dice, hasta ayudar a todas las personas que siguen encarceladas por razones injustas. Esta noche me encuentro en el Rodeo 1 con Aranza, quien recibió su libertad el día de ayer junto a su hermana Samantha. Aranza, bienvenida a la libertad. Me alegra muchísimo que estés aquí. He sido testigo de la lucha de tu familia por todos ustedes. Ahora quiero que nos digas, Aranza, ¿quiénes están aquí en tu pecho? Mi primo Arialdo Alberto Camargo Molero y mi tío Henry Alberto Castillo Molero, quienes por ser familia de un militar exiliado hoy viven la tristeza y la soledad tras aquellas rejas, con la esperanza de algún día salir de ese lugar y seguir peleando por cada uno de los presos políticos que todavía siguen tras las rejas. ¿Cuándo se lo llevan a Henry? A mi tío Henry se lo llevan en enero del 2025, ya tiene 1 año y 6 meses detenido, y a Arialdo se lo llevan una semana después que a mí. Ahora, cuando se llevan a Henry, ¿por qué se lo llevan?
Mira, realmente el día que se llevaron a mi tío, yo había salido al trabajo y luego recibí una llamada de que se habían llevado a mi tío Henry por motivos los cuales nadie conocía, ni siquiera yo misma, hasta que, bueno, mira, duró mucho tiempo para conseguir mi abuela, mi tío, tras la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, fue que conseguimos a mi tío Henry ¿Dónde? en el Rodeo 1. O sea que ya había pasado un año y desaparecido. Claro que sí. Y no nos decían, no nos daban razones de él, ni en los tribunales. Veníamos y decían que no estaba. De hecho, aquí íbamos a todos lados. Luego de llevarse a mi tío, se llevan a mi cuñada, Maikelis Jacqueline Borges Urtuño, quien hoy, para la gloria de Dios, también está en libertad con su bebé Christopher, quien nació tras las rejas. Sí. Y ha pasado tantas cosas, así como nosotros hemos venido. ¿Cuántas personas de tu entorno familiar se llevaron detenidas en total? Maikelis, Henry, Samantha, Ariel y mi persona. 5 personas, familia del teniente Cristian Hernández. ¿Tú crees que esos cargos que se te imputaron a ti, que fueron unos cargos, como tú dices, a todos ellos los detuvieron y les impusieron un caso? O sea, los metieron en un caso, en el caso tuyo, Plaza Venezuela, antes te habían dicho que en la Operación Oro, y que no entendías. Granada Zulia, por último me metieron en ese caso Plaza Venezuela, o sea, no entendía y por más que trataba de armar el rompecabezas, no entendía, no me daba la pieza, nunca llegaba donde tenía que llegar porque no habían razones obvias para que el régimen me tuviera detenida. Solamente sabía que era familia de un militar y que ellos querían que yo les entregara a mi hermano. Porque te preguntaban por él insistentemente y tú les decías que tú tenías cuántos años sin ver a tu hermano. Mira, desde los 8 años que yo tenía no lo veía y hoy tengo 20 años. Cuando te llevan detenida, estás con tu bebé. Estaba con mi bebé de 5 años en la casa. Entraron arbitrariamente a mi casa, la casa de Ruth, quien es la mamá de Arialdo y en donde ella estaba viviendo. En Maracaibo. En Maracaibo, sin ninguna orden de aprehensión alguna. O sea, ellos simplemente me preguntaron si yo era la hermana de Samantha y que yo tenía una entrevista con ellos y ya regresaba a casa. De hecho, Ruth me acompaña en el carro donde me llevan, pero ya después... Las separan a ustedes dos, sí. A Ruth y a ti. A Ruth está en el video que yo colgué el día de ayer donde la abrazo y la felicito por esta libertad. Ahora, a ti te encapuchan. Sí. Te interrogan encapuchada, no te dicen exactamente dónde estabas y encapuchada emprendes un viaje que tú no sabías, pero tú sabías que estabas arrancando para un sitio donde yo no sabía, o sea, literal no sabía dónde me iban a llevar porque me decían que me iba a mi casa, o sea, y yo decía, bueno, pero ¿cuándo es que me voy a mi casa? Entonces yo sentía que estaba pasando el puente sobre el lago por las olas. Y el sonido de las juntas del puente, eso es muy particular para quienes somos de allá. Te dejan en la Caracas, Boleíta. Dejé sin Boleíta. Dije sin Boleíta, allí duré 15 días. En el centro de torturas de sin Boleíta. Eso ha tenido la referencia, la peor referencia de trato inhumano que se pueda tener. ¿Qué pasó ahí? Mira, viví 15 días horribles, o sea, tortura psicológica, tortura física, porque con el simplemente hecho de que me tenían con la cara tapada, sabiendo que yo era asmática, literal era una asfixia lo que ellos me estaban haciendo. ¿Y tú sabías que estabas en un sótano? Bueno, me quitaron un momento la capucha para comer y pude observar el lugar donde estaba. Literal, era un sótano, eso parecía como una perrera porque era algo súper pequeñito y con 4 rejas. Yo sentía que era un perro en ese momento. ¿Qué te decían los funcionarios? Solamente me preguntaban por mi hermano y que qué yo le había hecho a mi hermano, qué mandado, y yo... te preguntaban si habías hecho algún regalo para tu hermano, sí. Quien está en el exilio. ¿En qué país está tu hermano? En Estados Unidos. Ok. Ahora, luego te trasladan a las Crisálidas. A la Crisálida,
el 13 de enero del año 2026. Y créeme que si no hubiese caído el presidente, todavía siguiera en las manos del DGCIN, todavía siguiera en aquel lugar del cual la gente me decía que no iba a salir. Ellos mismos te lo decían. Sí, pero para la gloria de Dios, salí de aquel lugar, salí de aquella tiniebla, porque el enemigo no puede más que Dios. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué día diferente al resto de los días? Ayer estaba cosiendo, ayer estaba en mi mundo, fue el día que menos pensé que me iba, literal, nunca me pasó por la mente, ay Señor, dame la libertad, no. O sea, a comparación de otros días, y llegó la directora del Centro de Reclusión para Femeninas La Crisálida y me busca y me dice que dónde estaba yo, le pregunté a las muchachas, pero ya había pasado por una situación en donde las muchachas se levantaron y iban a la defensiva porque no había salido ni siquiera del cuarto. Y la directora le dice, ¿pero qué pasa, muchacha? ¿Dónde está Aranza? Yo aquí estoy cosiendo un peluche que ya viene la visita el miércoles y entonces quiero darle un detalle a mi familia por el Día del Padre, por ese reencuentro familiar que voy a tener con ellos. ¿Por qué necesita algo? Y entonces se me queda viendo como sarcásticamente y yo le digo que si era que me iba de libertad, y cuando me dice que le diera la gloria a Dios, pues fue el día más feliz de mi vida después de casi 9 meses de malos momentos, del llanto, del dolor, porque casi no hablaba con mi madre, casi no hablaba con mi hija. Y el poco tiempo que tenía, o sea, lo agarraba para saber del caso, de qué estaba pasando en los tribunales, de qué estaba pasando en la calle, porque me veía bastante desesperada. Pero nunca me faltó la fe y siempre tuve la convicción de que Dios me iba a sacar de ese lugar. Ayer se volvió viral el abrazo con tu hermana. ¿Cómo fue eso? Mira, cuando llego a mi casa, mi hermana me recibe y cuando la veo, wow, me le brinqué encima y era que estaba tan impresionada que le veía sus manos a ver si no le pasaba algo, le vi sus pies, le tocaba su cabello, o sea, la abrazaba y todavía no me lo creía y era algo tan conmovedor porque, o sea, duré casi 2 años que no veía a mi hermana porque yo vivía en Maracaibo y no la había visto en ese largo tiempo y luego me llevan detenida. O sea, para la gloria de Dios, ella sale primero que yo, pero no me pudo visitar en el momento en que sale porque sale bajo presentación, al igual que Jay. Tú tienes un régimen de presentación cada 30 días. Cada 30 días. Y tienes que presentarte el lunes. El lunes en la semana. ¿Y por qué declaras? Mira, porque ya no es momento de callar, porque sé que ya no va a haber más aprehensión, porque sé que es el momento donde yo me puedo expresar y decir que todavía quedamos. Quiero preguntarte autoexistamente eso. ¿Qué tienes acá en la carpeta y por qué lo quieres mostrar? Estas son las personas que estuvieron cada día conmigo compartiendo lágrimas, risas, aunque vivíamos en población, claro que sí. Annie Moreno, una niña de 19 años, al igual que yo, se encuentra en la crisálida. La acusan de fraude electrónico, el cual ella desconoce. Está detenida junto a su pareja Josué, que está en el centro de menores. Si mal no recuerdo, es por el caso del cambio de la referencia del dólar. Sí. Claro. Lenny, ¿quién es? Lenny Cruz es una persona que desde el momento en que llegué a DGCIN Boleíta me recibió. Ella forma parte del caso PDVSA. Sí, claro que sí. Yasmín Fajardo, ¿quién es? Yasmín Fajardo, una persona que luchaba por la libertad de su esposo, que se encuentra en Yare, y a causa de que peleaba por las redes sociales, la libertad de su esposo también se la llevan aprendida a ella. Cintia y Sonia son 2 primas ecuatorianas extranjeras que al entrar a mi país, Venezuela, la agarran en la frontera de Duazualito en Apure y la acusan de terrorismo, trata de blanca y asociación para delinquir por el simplemente hecho de ser extranjeras. Maurelis Vilches, ¿quién es? Yo lo sé, pero quiere que lo diga. Es una excelente persona, mira, es una juez Sí. que le gusta defender los derechos humanos de las personas.
y que hoy en día se encuentra secuestrada, rehén también, así como el Laureli también es paisana nuestra. Es macuch, suyana, y he conversado con su esposo y voy a profundizar en ese caso. Su esposo es Pepe. Bueno, ella está aprendida también en la crisálida por el régimen de este gobierno en el cual vivimos. Helen Ojeda es una juez de Apure también, se le acusa de terrorismo también. Ella desconoce el motivo del por qué está prendida en estos momentos, mas sin embargo, pido la liberación inmediata de cada una de ellas porque, al igual que yo, son inocentes. ¿Quién es Cristina? Cristina Antonorsi forma parte también del caso de PDVSA. Ok. ¿Y estos dos varones, lo único que vemos aquí? Mis familiares, Arialdo Camargo y Henry Castillo, los mamá. Hombre, por los que estoy luchando aquí afuera, por los que no dejaré de luchar hasta que ellos salgan y obtengan la libertad al igual que yo. ¿Te vas cuándo a ver a tu pequeña bebé? Pediré permiso en los tribunales a ver si puedo viajar, a ver si puedo ir a la graduación de mi hija, ya que se gradúa de preescolar a primaria y quiero estar junto a ella en ese momento. Qué bien a partir de ahora, Aranza. Me tengo que enfrentar a muchas cosas, tanto adaptación para mí. Mira, tengo 2 días que no duermo. Desde ayer, desde que salí, antes de salir a las 3 de la tarde, hasta hoy que estoy hablando contigo no he pegado ni un ojo. Sí. Porque no he podido dormir en toda la noche debido a los cambios que tenía. Y bueno, quisiera ayudar a cada uno de los presos políticos que se encuentran detenidos en la Crisálida, en el INOF, acá en el Rodeo 1, en Yare. Hubieron muchas personas que compartieron conmigo en ese centro tan feo de Jesín Boleíta, personas inocentes al igual que yo, y por las cuales hoy alzo mi voz y pido la liberación de cada uno de ellos. Le doy gracias a las personas que, mira, no dejaron a mi familia sola. Le doy gracias a esa mujer guerrera, luchadora, que recibió con los brazos abiertos a mi mamá cuando hizo su vuelta en Panamá. Y de verdad que agradecida totalmente con... Aranza, ¿tú sabes quién es él? Víctor Hugo Quero, sí. ¿Tú sabes Una qué pasó con persona él? que fue torturada hasta más no poder por el régimen venezolano. Lo mataron. Creo que desde julio estaba muerto y su madre no lo sabía. Sí. Por lo que he escuchado, hasta que Dios lo encontró, en efecto tenía mucha tortura por las pruebas forenses que se le hacen. Luego de su entierro, su madre me entero que también muere por la conmoción de la muerte de su hijo. Y Carmen, como tu familia estuvo aquí en estas rejas del Rodeo 1 preguntando por Víctor y siempre se lo negaron, aún cuando estaba vivo. Bueno, ya esta entrevista se ha extendido mucho más de lo que las redes a veces lo permiten y es muy cruel a veces el tiempo. La voy a publicar en 2 tandas, pero yo no podía dejar pasar la oportunidad de hablar contigo, Aranza, y mucho menos mutilar tus ideas para esta entrevista. Bienvenida a la libertad. Estoy muy contenta por ti y por tu hermana y espero que también el resto de tus familiares y las personas que conozcas recuperen su libertad pronto. Es información que tengo desde el Rodeo 1 este sábado en horas de la noche. Y yo lo único que le pido es que retroceda un segundo y allí en pantalla van a conseguir las redes sociales de Marjorie. Ahí estaban. Es lo mínimo que podemos hacer para ayudar a Marjorie a difundir su invaluable labor. Y a ti, Marjorie, como siempre te he dicho y como te digo en persona, mi respeto y mi admiración por todo lo que haces. Que Dios te bendiga, bueno, y que Dios los bendiga a todos ustedes también por llegar hasta esta parte del video. Y ya tú sabes que si tú haces clic aquí, ese video tiene información que también te va a interesar y mucho, así que te invito a que lo veas. Y ya será hasta mañana temprano cuando regresemos con otro video de Apolítico. Señores, libertad o nada, porque seremos libres.